¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estos Diálogos de la Resistencia, un programa que nace en verano de 2018, pero que tiene su semilla en enero de 2017, en aquellos campamentos del Centro Cívico Mexicalense, durante largas charlas de política en las noches, días y madrugadas. Para quienes nos encuentran por primera vez, en este programa intentamos hacer un puente entre expertos y profesionales en diferentes temas de interés común con el resto de nosotras y nosotros, es decir, los comunes. Adriana Jaén es candidata a maestra en estudios socioculturales por la UABC y este programa hablamos con ella sobre la desaparición forzada en Baja California y cómo es que nuestros funcionarios públicos, lo sepan o no, pudieran ser cómplices de ella. Adriana, gracias por aceptar la invitación y, como es nuestra costumbre, dejamos que te presentes. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la invitación. Estoy pues realmente muy contenta, son mis primeros días en Mexicali y bueno, pues con mucho gusto vengo a dialogar con ustedes. Yo soy de formación docente, soy egresada de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Soy también egresada de la licenciatura en Sociología por la UABC y como dijiste, bueno, estoy en el proceso de realización de la maestría en el Instituto de Investigaciones Culturales también de la UABC. En los últimos meses, me parece importante rescatarlo, me he desempeñado como acompañante de un colectivo de familiares de desaparecidos. Es un colectivo que recién emerge en Ensenada y bueno, he estado trabajando muy de la mano de las familias, de precisamente estos actores que sufren, ¿no?, en carne viva este crimen que tú describías de una manera muy precisa hace un momento. Bueno, ¿cómo es que te interesas en este tema y por qué es importante que se discuta públicamente, ¿no?, que se debata? Ok, ¿cómo me intereso en el tema? Bueno, cuando yo estudiaba en la Normal Superior, colaboraba con una brigada de alfabetización. Entonces, varios compañeros estudiantes de la Normal, unos y otros de la universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, colaboramos en un programa de alfabetización donde íbamos a comunidades de la Sierra Norte Poblana a desarrollar diversos proyectos comunitarios con indígenas totonacas. El recuerdo que yo tengo ahorita y que me viene a la memoria es un día en la comunidad, ¿no?, en casa de don Miguel y doña María, donde ellos nos reciben muy contentos como cada vez que nosotros íbamos y empiezan a contar, ¿no?, cómo en medio de una historia muy amplia, ¿no?, de parte de la cotidianidad de estos indígenas, ellos dicen que los soldados se llevan campesinos, ¿no? Y es el primer recuerdo que yo tengo en torno al tema, ¿no?, el primer acercamiento que tengo en torno al tema de la desaparición forzada, ¿no? Don Miguel dice, aquí los soldados vienen y se llevan campesinos y otras veces los matan, ¿no? Y nadie hace nada. Es como mi primer acercamiento. Después, entre otras cosas, tardaría muchísimo, ¿no?, en contar cómo llegó exactamente, pero otro acontecimiento que también me impulsa mucho a adentrarme en el tema es Ayotzinapa, ¿no? Igual en mi formación y en mi trayecto por la Normal Superior conozco diversas de las escuelas normales rurales del país, ¿no? Ayotzinapa, Milcingo, Tiripetío en Michoacán, Mactumaxá, Chiapas, Teteles, Puebla, Panotla, Tlaxcala, y en este contacto con las normales rurales yo me formo políticamente hablando, ¿no? Entonces yo puedo decirlo, tengo una fuerte influencia del normalismo rural, pese a que yo no soy egresada de una normal rural. Y bueno, después migro a Baja California, llego aquí y después de algunos años de estar aquí, un día como a todos, ¿no?, me sorprende la noticia del terror de la noche de Iguala, ¿no? Y eso atraviesa completamente mi ser porque yo decía, bueno, podía yo haber estado con ellos, ¿no? Y pude haber sido yo una de los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Cómo resumirías la importancia del tema, del debate, de debatirlo, de hacerlo público? Es un tema importantísimo y es un tema del que no se habla, ¿no? Es un tema del que, como tú mencionaste, en la década de los 60s y los 70s, ¿no?, prácticamente estaba totalmente estigmatizado, las autoridades negaban,
¿no? Negaban que existía el problema de las desapariciones, no era como aquí no pasa nada. Ahora creo que al menos ya reconocen que hay un problema en torno al fenómeno de la desaparición forzada, al crimen de la desaparición forzada, pero nadie quiere entrarle, ¿no? A dialogar, nadie quiere entrarle como a trabajar. Y cuando digo nadie me refiero a las instituciones del Estado mexicano, ¿no? A mí me parece que hay importantes esfuerzos por parte de la academia, por parte de algunos sectores de la sociedad civil, ¿no? Organismos autónomos de derechos humanos y evidentemente por parte de los afectados directos que son los familiares de desaparecidos. Pero en términos de las instituciones, bueno, nadie quiere abordar el tema y lo vemos ahora con el gobierno entrante, ¿no? Con el gobierno que está en transición, que yo creo que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces es esencial abordar este problema porque estamos hablando de vidas, ¿no? De vidas humanas colapsadas. Para darle contexto. Bueno, se ha mencionado, ¿no? Empieza en el caso mexicano, ¿no? O al menos tiene cobra relevancia en los años 60, cobra relevancia en los años 60, la guerra sucia, pero también en un contexto de una guerra fría en el mundo de Estados Unidos, el capitalismo, y también está el mundo soviético, ¿no? Con esta propuesta socialista, entre comillas. Las desapariciones se dan con guerrilleros, sindicalistas, gente obviamente relacionada a los movimientos sociales. Y de repente los 80s bajan, digamos, como que hay una especie de valle, ¿no? O sea, los años de Reagan y esta transición donde se está cayendo la URSS. Luego regresan en México, al menos con Salinas de Gortari, pero explotan con Felipe Calderón en el 2007. ¿Qué sucede con la guerra del narco? O sea, ¿qué especie de equilibrio macabro tumba Felipe Calderón y su grupo y lo sustituye por otro todavía peor? Ok, sí, primero ahí aclarar que las desapariciones forzadas tienen su origen en las dictaduras del cono sur latinoamericano, ¿no? En los 60, 70, en el caso de México se remontan al periodo de la Guerra Sucia, donde quienes desaparecen son opositores políticos, ¿no? Estos grupos disidentes, y que efectivamente resurge, ¿no? El fenómeno, más o menos en la década de las 90, cuando empieza a implementarse o agudizarse la política neoliberal, ¿no? Entonces empiezan a implementarse una serie de reformas de tipo neoliberal, las llamadas reformas estructurales, que se van aplicando por generaciones, las de primera generación, que son las que inicia a introducir Salinas, luego las de segunda, y finalmente las de tercera generación, que son las que estamos viviendo ahora. Pero a nivel, digamos, de diversos análisis, no tanto académicos como de politólogos, se habla de un resurgimiento del fenómeno en el contexto, para el caso concreto mexicano, en el contexto de esta declaratoria de guerra al crimen organizado que hace Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ¿no? Y bueno, él de una manera bastante absurda, totalmente suicida, ¿no? Hace esta declaración y eso genera un aumento en los índices de violencia y un aumento en las cifras, ¿no? De desapariciones de una manera abismal, ¿no? Hablar del neoliberalismo es hablar de políticas económicas, y es hablar de Washington, es hablar de Estados Unidos. En ese sentido, o sea, esto no es solamente un fenómeno mexicano, entonces es un fenómeno que va más allá de nuestras fronteras. Sí, es un fenómeno que es una práctica represiva que ha sido utilizado por diferentes estados desde antaño y que tiene como trasfondo el control poblacional, que tiene como trasfondo evitar la reivindicación de derechos. Justamente vemos que en aquellos lugares donde se empieza a agudizar las políticas neoliberales, ¿no? Es en aquellos lugares donde se están aplicando ya de manera mucho más agresiva estas políticas privatizadoras. Entonces hay una vertiente que nos indica que lo que realmente está detrás de las desapariciones, ¿no? Es esta agudización de la política neoliberal, ¿no? Donde obviamente nos empiezan a privatizar cuestiones elementales, nos empiezan a negar derechos elementales, la gente reacciona, protesta,
se organiza, dice no estoy de acuerdo, y entonces el Estado responde agudizando sus formas de represión, ¿no? Y entonces criminaliza a los opositores, a los defensores de derechos humanos, a los ecologistas, pero no solamente los criminaliza, también los judicializa, les inventa cargos y los mete presos, ¿no? Están allí los maestros de la CENTE, está Nestora Salgado, está Mireles y están muchos otros, ¿no? Defensores de derechos humanos, activistas, líderes sociales, pero también el Estado, digamos que innova en esta parte de sus métodos represivos, y esta forma de innovar es a través de la práctica de la desaparición forzada, ¿no? Porque cuando criminaliza da un golpe fuerte a la sociedad civil organizada, cuando judicializa es todavía más fuerte, pero cuando desaparece es un golpe criminal, ¿no? Es un golpe con el cual pretende erradicar toda forma de reivindicación de derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, la desaparición forzada tiene que ver, ¿no?, con estas cuestiones, con estas políticas, ¿no?, económicas que se están implementando y que son totalmente agresivas, ¿no?, como lo es el capitalismo mismo. ¿Hay algún perfil como típico de un desaparecido de manera forzosa? Pues igual habría que remontarnos a las épocas, ¿no?, de la desaparición forzada. En los 60, 70 eran opositores políticos, eran defensores de derechos humanos, líderes, maestros, campesinos, pero en la actualidad ha cambiado considerablemente, ¿no? Yo te puedo decir que en la actualidad son jóvenes, ¿no? Si revisamos la base de datos oficial que hay, que es muy deficiente, pero que bueno, es un referente que tenemos, quienes están desapareciendo son jóvenes, varones en rangos de edades que van de los 19 a los 24 años. Esto yo lo revisé a principios de este año. Me parece que ahora el rango de edad ya se ha ampliado. Son de 15 a más o menos, ¿no?, varones de 15, entre los 15 y los 24 años, ¿no? Y en algunos estados de la República, como es en el Estado de México, que es el segundo estado con la tasa más alta de desapariciones, quienes desaparecen son mujeres jóvenes también. Pero digamos, la generalidad en el caso de México son hombres jóvenes, cada vez más jóvenes, y lo que yo he visto y he podido constatar en este trabajo de acompañamiento con las familias es que se trata de jóvenes eminentemente pobres, ¿no?, empobrecidos, ¿no? Vale. Bueno, vamos a pasar a un corte de bloque para ver nuestro Vox Populi. No, la verdad no conozco mucho, aparte de la de los 43, hace ya un buen rato que pasó eso. Pues es extraño que sea tan común y yo creo que es algo que debería de tratarse con más importancia. No sé, no he visto que realmente hagan nada al respecto con cada una de esas desapariciones que han pasado. ¿Cómo debe jugar el gobierno como con esto? O sea, ¿cómo debe tratar? ¿Qué crees que debería de hacer? La verdad, no sé. No me parece bien pues las desapariciones forzadas, porque están saliendo pues nuevas ideas con nosotros los jóvenes para poder establecer un nuevo sistema político, o por así decirlo, mejor dicho, socioeconómico, para poder tener un nuevo sistema en el que se pueda establecer un nuevo México, pues un nuevo futuro, y ser algo más próspero aquí en México. Pues son hechos lamentables, ante todo, son hechos lamentables que desde luego agreden a las personas y a las familias y a la sociedad en general. Entonces es algo que definitivamente no debía de existir. La desaparición forzada es toda esa privación ilegal de la libertad, ¿sí?, por parte de algún órgano público o en su caso algún particular. Y siempre que se te prive de tu libertad de manera ilegal, haciendo pues énfasis, se va a llevar a cabo ese tipo de agravante ante pues, los derechos fundamentales de cada persona. Pues en Mexicali básicamente no lo recuerdo, pero pues todos conocemos el caso de los estudiantes desaparecidos,
o en este caso en Guadalajara cuando secuestraron a cuando privaron de la libertad a los 3 estudiantes de cine o medios audiovisuales, la verdad no sé en qué tipo de escuela, y pues posteriormente privados de su vida, ¿no? ¿Qué opina Antepeda? Pues claro que está súper mal, pues menoscaba tus derechos que están totalmente consagrados en la Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias. Mauricio. ¿Está bien? Pues creo que ya que se salió un poco de control. Por ejemplo, lo que dicen que se está en los lugares y horas equivocadas, como que eso no es justo. Ahora tenemos que cuidar en dónde vamos a estar porque ya es un peligro estar en la calle porque, como dije, puedes estar en un lugar equivocado y ya no se va a saber nada de ti. Creo que está muy mal y está muy descontrolado. Conforme a la desaparición forzada, pues yo creo que es un problema que pues se está dando y es necesario para el derecho más que nada y para el Estado regularizarlo, porque pues cada vez se incrementan los casos y pues es más fuerte cada vez, ¿no? El impacto que hay. Tal vez para prevenirlo como más seguridad. Un ejemplo aquí en la universidad, hay como mucho campo libre, entonces hay mucho peligro, por ejemplo los alumnos que vienen en la noche, principalmente pues las mujeres que somos las que hemos como que tenido más inseguridad respecto de que unas mujeres van caminando solas y ya se sienten acosadas o algo así. Yo tal vez para prevenirlo un poco más de seguridad y que esté constantemente, que no sea nomás por un momento o por un lapso de tiempo. ¿Qué opinan que las mismas autoridades son las que desaparecen gente? Pues ahí habla muy mal de lo que es nuestro derecho y pues prácticamente de eso estamos estudiando, estamos viendo pues las leyes, cómo se deben reglamentar, cómo se debe seguir, y a mí se me hace como algo muy incongruente el hecho de que a nosotros le depositamos la fe a una persona para que ella nos salvaguarde y nos cuide nuestros intereses, nos cuide como persona y como seguridad, porque son seguridades públicas, y que ellos mismos sean los que realicen los actos por el abuso de su poder o por la autoridad que tienen hasta cierto punto, y gente que no tiene esa capacidad, bueno, no capacidad, sino que está un poco ignorante en conocimiento de las leyes, se somete hacia estas personas obedeciéndolas, y eso es contrario a derecho. Yo creo que eso está súper mal y debería haber unas penas grandísimas para eso. Bueno, lo que pasa es que en este caso yo pienso que esto es un todo. Yo lo he comentado con mis alumnos, empezamos a tener una ausencia de valores. Esa ausencia de valores nos hace pensar que lo común es lo normal, y entonces damos paso a temas como corrupción, y vamos con la corrupción se empiezan a derivar un montón de las problemáticas que tenemos ahorita, donde diversos sectores de la sociedad se coluden por fines que tengan que ver con poder o económicos, y entonces van afectando a los demás, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con la cultura, y yo les he dicho en caso a los jóvenes, que finalmente todos somos responsables, pero finalmente los jóvenes también tienen un gran reto porque tendrán que trabajar mucho en abanderar estos cambios. Los adultos lo tenemos que hacer también, pero los jóvenes también tienen que comprometerse mucho y preocuparse mucho en poder mejorar la situación que está prevaleciendo en nuestro país, ¿no? La verdad, no. O sea, a mí me da miedo aquí en Mexicali los policías de tránsito. Y, por ejemplo, hace 2 días estuvieron pasando ministeriales por ahí por nuestra cuadra. Es como que nunca sabes qué andan haciendo, pues. No sabes por qué te van a parar, y si te paran, pues aunque no la deban a temas, o sea, alguien le tiene que tocar, y a veces a lo mejor es quien vas a ser tú, ¿no? Que te toque que te lleven, o que te toque que te planten algo, que te toque nada más que estabas en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Educación, o sea, educar a los que siguen y educar a los que están arriba de nosotros, o sea, nosotros en la edad que tenemos de que estamos más comunicados acerca de todo eso, educar a nuestros papás, educar a las personas que son más pequeñas que nosotros y a nuestros compas, ¿no? Saber que pues, no está mal decir lo que piensas, pero hay uno que andar con cuidado, y pues que también saber qué es la verdad y que no, o sea, siempre perseguir la verdad, ¿no? Bueno, estamos de regreso en Diálogos de Resistencia, platicando sobre desapariciones forzadas con Adriana Jaén. Y bueno, Adriana, estábamos platicando el bloque anterior sobre cómo gente desaparecida es criminalizada por la autoridad y por la sociedad. Se les dice que por el simple hecho de ser desaparecidos
ya se les adjudica que están relacionados con el narco o que, digamos, andaban en malos pasos. ¿Es esto así en tu experiencia? Esto de la... No, definitivamente no necesariamente quienes desaparecen son personas vinculadas a actividades delictivas. Pero lo que vemos detrás de esta artimaña de la criminalización de los desaparecidos es un intento por deshumanizar a la víctima. Y entonces, al deshumanizarla, entonces, bueno, no es un humano, era malo, ¿no? Se lo merece. Qué bueno que se lo llevaron. No tenemos que hacer nada. El Estado no tiene por qué, esa es su lógica, ¿no? Esa es su lógica. No tenemos por qué invertir en alguien que ya era un lastre para la sociedad. Pero detrás de este discurso, ¿no? Un discurso muy fuerte que se filtra en los medios de comunicación masiva, que se filtra incluso en la cotidianidad, en los diálogos de la gente de la colonia, de la gente del barrio, lo que hay es un dispositivo de poder muy fuerte que emana de las estructuras del Estado y que busca justo hacer eso, legitimizar el uso de la violencia, ¿no? Y de esa manera decir, bueno, se lo buscó, ¿no? Entonces no vengan a decirnos a nosotros que lo encontremos porque era malo, pero definitivamente no es así. Y voy a referir lo que comentan las familias de los desaparecidos cada vez que tienen oportunidad y cada vez que son criminalizados ellos como familiares y también sus desaparecidos. Ellos dicen, bueno, mi muchacho no era malo, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir un familiar de su hijo? Bueno, pues todos somos buenos para nuestros familiares. Dice, mi muchacho no era malo, pero si lo hubiera sido, claro, si se hubiera equivocado, el Estado no tenía por qué habérmelo desaparecido, ¿no? Y si el Estado no le desapareció, porque también es algo que las autoridades refieren, ¿no? Ellos dicen, no es cierto, nosotros no, eso no puede hacer ese señalamiento, señora, eso es grave, no, usted no tiene pruebas. Posiblemente no hay pruebas contundentes, pero hay muchos casos donde hay presunción de participación del Estado y por eso hablamos de desapariciones forzadas, aunque también hay desapariciones cometidas por particulares. Pero regresando a esto, las familias dicen, bueno, si mi muchacho se hubiera equivocado, ¿no? Si hubiese sido la peor persona, tú como Estado tienes la obligación de buscarlo, encontrarlo, entregarlo, ¿no? Claro. Y hace unos días decía una madre, decía, si tú a mí me lo entregas y si él debe, ¿no? O cometió alguna infracción a la ley, yo te lo entrego, pero quiero verlo, no tienes por qué desaparecerlo, ¿no? En tu experiencia como investigadora, ¿no? Aquí en Baja California, ¿qué tanto se esfuerza el gobierno para resolver casos de desaparición forzada, ¿no? La Procuraduría, el Ministerio Público, los jueces. Sí, la situación de Baja California es grave, no hay un trabajo serio, no hay un trabajo coordinado, no hay un trabajo profesional por parte de las instituciones de procuración de justicia, no hay una estructura institucional que dé certidumbre a las familias y que las familias digan, bueno, yo sé que en cuanto voy y pongo mi denuncia, lo van a buscar, van a investigar. Eso no está ocurriendo en Baja California, ¿no? Y en parte es porque hay presunción, de acuerdo con información de las mismas familias, de que muchos funcionarios públicos, policías ministeriales, municipales o de otras corporaciones, ¿no? Están coludidos con estos grupos del crimen organizado, ¿no? Y es por ello que estamos viendo esta irrupción, ¿no? Esta agudización del fenómeno de la desaparición forzada. Pero estamos mal en Baja California, mientras otros, te decía en el bloque anterior que a diferencia de la década de los 60, donde no se reconocía la existencia del delito, ahora sí, el Estado ya está diciendo, sí, tenemos un problema con las desapariciones y las familias han obligado al Estado a arrancarle instrumentos para acceder a la verdad y a la justicia y encontrar a los desaparecidos. Sin embargo, Baja California está en pañales. Algunos estados ya han avanzado en la constitución de sus fiscalías especializadas de búsqueda de personas desaparecidas y es algo que Baja California no tiene, ¿no? No hay una unidad estatal de búsqueda de personas desaparecidas, no se está llevando ni se está siguiendo el protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Con cosas tan sencillas como, por ejemplo, que a partir de la promulgación de la ley, una ley nueva, una ley general en materia de desaparición forzada, que surgió en noviembre del año pasado, las procuradurías están obligadas a iniciar una carpeta de investigación desde el momento en que la familia pone una denuncia por desaparición, ¿no? Y tiene la obligación de tomar la denuncia de manera inmediata, porque la experiencia dicta que
las primeras horas son vitales para encontrar a la víctima con vida. Y en Baja California nos encontramos que las familias van, ponen su denuncia, su reporte por desaparición y le dicen, no señora, no, a lo mejor se fue con el novio, regrese a las 72 horas. ¿No? Las 72 horas es como una especie de... que era como el requisito para que antes de la ley se considerara desaparición. Ajá. Pero ahora, a partir de que las familias, repito, le arrancan esta ley al Estado mexicano, la legislación dice la búsqueda tiene que ser inmediata, porque eso puede marcar la diferencia entre encontrarlo con vida o sin vida o no encontrarlo, ¿no? Y es algo que no está haciendo, ¿no? Las autoridades, seguro andaba en drogas, ¿no? Ay, señora, ya ni lo busque porque andaba en drogas, o se fue con el novio y regrese mejor a las 72 horas. Gente joven, de todas formas, ¿no? Hubo un foro con el equipo de transición este 11 de septiembre pasado en Tijuana. Sí, estos foros que se están realizando a nivel nacional. ¿Cómo fue? Hubo participación mayoritaria de víctimas de delitos, pero en particular de víctimas de desapariciones, ¿no? En el caso de Baja California ocupa el lugar número 7 a nivel nacional en materia de desaparición, con una cifra oficial de 1.200, más o menos 1.200 desapariciones. Sobre esa cifra, ¿es en cuestiones, digamos, números totales o es en relación a población? Es números totales, son casos, son números de casos, números de averiguaciones previas, tanto del fuero común como del fuero federal. 1.200. Sin embargo, esa cifra eso es lo que dicen, ¿no? El registro oficial, pero tenemos una realidad que es mucho más grave porque las familias no denuncian, y no denuncian porque cuando llegan los criminalizan, porque tienen miedo, ¿no? Entonces, bueno, en el foro se discutía mucho esta propuesta que hace el gobierno transicional de la amnistía, ¿no? Y a resumidas cuentas, la postura de la mayoría de las familias es ni perdón ni olvido, justicia. Hubo un debate muy interesante donde algunas madres decían, yo sí estoy dispuesto, porque parte de lo que demandaba el foro era esta cuestión y una reflexión en torno a la necesidad de la pacificación, de la reconciliación, una onda muy que a mí me parece necesaria, pero que hace ruido a quienes han sido víctimas de desaparición forzada, pero algunas madres se posicionaban a favor y decían, yo sí estoy dispuesta a perdonar si me dices dónde está mi hijo, ¿no? Y eso generó ahí un poco como de un debate muy interesante, pero que finalmente, ¿no? Fue concluyente en el sentido de que las familias decían, ¿no? Claro que queremos pacificar y terminar esta tragedia y este horror nacional, ¿no? De más de 36,000 desaparecidos, claro, oficiales, ¿no? Hay cifras de la sociedad civil organizada que hablan de 200,000 desaparecidos o hasta más. Claro que queremos terminarlo, pero no a costa de que sigamos en la impunidad. Entonces, algo que se demandaba en el foro al gobierno transicional era que implementara, ¿no? Que trazara una ruta que permitiera garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de desaparición forzada. Entonces, en ese sentido se giró la discusión en este foro. Fue muy impactante en una de las participaciones donde el presidente de una asociación de búsqueda de desaparecidos de Tijuana, que no sé si ubicas, Fernando Segueda, al tomar la palabra, él decía, nosotros no tenemos que darle el perdón a nadie, son las autoridades las que tienen que pedir perdón a las víctimas. Entonces fue muy impactante, fue un foro de mucha reflexión, de un debate muy interesante, muy rico, pero también donde se podía sentir a flor de piel el dolor de las víctimas. Bueno, estamos entrando a la parte final del programa. Entramos a la parte de qué podemos hacer como sociedad, qué nos toca hacer, no para resolver o acabar con la situación, porque es un tema muy complejo, ¿no? Hay muchos factores. Se mencionó al principio el neoliberalismo, que son los dineros internacionales, las reformas estructurales en México, la presión del capital internacional, extranjero, vinculado al gobierno, a las autoridades, una especie de terrorismo de Estado que ignora, digamos que criminaliza a su propia gente para no tener responsabilidad sobre ella. Pero entonces, bueno, si no acabar con esa situación, mejorarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer como simples, entre comillas, padres, madres, estudiantes, asalariados, consumidores, vendedores?
Es una pregunta compleja, dada la naturaleza, ¿no?, del problema, ¿no?, de la tragedia de las desapariciones, pero yo creo que parte de lo que podemos, y yo creo que debemos hacer como ciudadanos, es organizarnos, ¿no? Es organizarnos, porque pedirle justicia a un Estado coludido, y eso lo sabemos todos, ¿no? El Estado mexicano es un Estado que está coludido, es un narcoestado, ¿no? Pedirle justicia al perpetrador de la violencia es de risa, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que nos toca es organizarnos, ¿no? Es organizarnos, es acompañar a las víctimas, ¿no?, en este proceso de búsqueda de justicia. Entonces, creo que por ahí tendría que ir, aunque bueno, pues no es una receta de cocina, ¿no? Sí. Más bien hay mucho trabajo que hacer, hay que construir. La academia juega un papel importante, juega un papel muy importante, pero donde también nos damos cuenta que no basta solamente analizar o abordar el tema desde la academia o desde esa perspectiva científica, ¿no? Necesitamos, ¿no?, tener un posicionamiento político, y este posicionamiento político, a mí me parece, tiene que ir orientado a terminar esta situación de violencia que mata, que desaparece, que criminaliza, que judicializa, y un posicionamiento político que exija un alto a la impunidad, ¿no? Y en eso bueno, pues hay una tarea grande, ¿no? De manera concreta, para el caso baja californiano, bueno, pues nos tocaría ahorita, por ejemplo, presionar, ¿no?, exigir al Congreso local la aprobación de la Ley Estatal de Víctimas, ¿no? Baja California es una de las 2 entidades a nivel nacional que no tiene una ley de víctimas. Guanajuato tampoco tiene, pero tiene un fondo de apoyo, ¿no?, para casos emergentes. Baja California no. Por tanto, cuando una familia o una persona, un ciudadano es víctima de un delito, queda totalmente a la indefensión, ¿no? Y bueno, entonces tocaría ahorita, ¿no?, exigir al Congreso local la aprobación de la Ley Estatal de Víctimas. Es una ley que los diputados nos deben ya de tiempo atrás, que fue vetada ya en 1 o 2 ocasiones, si no mal recuerdo. Tocaría exigir, ¿no?, que la aprueben y acompañar en el proceso para que se cree la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que se le asigne un presupuesto suficiente, porque de nada nos serviría tener la ley y la comisión si no va acompañada de un presupuesto que la permite, que permita, ¿no?, que permita accionar. Entonces eso sería parte, ¿no?, como de lo que pudiéramos trabajar desde la sociedad civil. ¿Pudieras identificar a aliados y enemigos en Baja California sobre el tema? Ok, aliados y enemigos. Yo creo que hay que hacer uso de incluso las herramientas institucionales. A veces tenemos una cultura de rechazo a todo lo que tenga que ver o sea parte del Estado mexicano, pero me parece que hay instituciones que son importantes, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no?, que está ahí para precisamente ser acompañante en procesos como estos. Entonces yo creo que hay que utilizarla, ¿no? Hay que utilizarla, aunque de repente tiende a ser, a las familias, ellas comentan, es muy burocrático, son papeles y no me ayudan, pero es una herramienta. Pero también están las organizaciones no gubernamentales, por referir al licenciado Ramírez Baena, y yo creo que más aliados que la gente misma, ¿no?, que la experiencia, ¿no?, política, porque algo que vemos también en el tema es que las familias y las víctimas se politizan, en medio del dolor se politizan, y entonces irnos juntando, ¿no? Crear comunidad. Crear comunidad, ¿no? Tengo entendido aquí en México hay un colectivo, ¿no?, Madres Unidas y Fuertes. Hay una organización más grande en Tijuana, es Unidos por los Desaparecidos de Baja California. En Ensenada está surgiendo un colectivo, en Tijuana hay otro. Entonces yo creo que tenemos, ¿no?, que hacer causa común para poder luchar contra esta tragedia humanitaria y para poner alto a este crimen que, como dijiste, es un crimen de lesa humanidad. Última pregunta, ¿recordar es resistir? Es una pregunta compleja, pero a mí me parece que sí necesitamos de la memoria, ¿no? Sí necesitamos del uso de la memoria para evitar que crímenes, ¿no?, y que tragedias como las que está viviendo en estos momentos el país vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido sería sí, ¿no? Si recordamos, resistimos a este sistema de muerte que pretende, ¿no?, destruir, que pretende arrasar con todo
lo que se le opone. Es un elemento importante, ¿no? El mantener viva la memoria, pero también me parece que es necesario, a partir de tener viva la memoria, de construir estos lugares o espacios de la memoria, también reconstruir, porque si no nos quedamos con estas experiencias sumamente dolorosas, y eso en términos a nivel nacional pudiera generar un mal incluso más grave, ¿no? Entonces necesitamos sí de la memoria histórica para existir, ¿no? Para resistir, pero también necesitamos reconstruirnos, ¿no? Hacer este ejercicio de estarnos reconstruyendo constantemente y de estar viendo qué tenemos que hacer, cuáles son, como decías tú, cuáles son las tareas para evitar que esto siga ocurriendo. Pues muchas gracias, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias. Igual tienes la casa abierta cuando muchas gracias. se necesite. Mientras, como habéis dicho, ¿no? Mientras la memoria persista, mientras alguien nos recuerde, nosotros también nos mantenemos vivos. Pues esto ha sido, ¿no? Diálogos de la Resistencia. Nos vemos el próximo programa y una vez más, pues muchas gracias. Muy bien.